Buenos días niños, espero se encuentren muy bien. Hoy nos encontramos en una nueva clase y nos corresponde hablar sobre un tema muy importante, el cual es prevención de riesgos. Hoy conoceremos un poco sobre lo que son los desastres, las amenazas y la vulnerabilidad. La gestión de riesgos es un tema muy importante, aunque ustedes no lo puedan creer, porque constantemente nosotros nos enfrentamos a fenómenos naturales, que son las lluvias, los temblores, terremotos, en algunos países también hay huracanes, entre otras muchas cosas. Todo esto tiene relación con la prevención de riesgos y lo iremos aprendiendo con el pasar de nuestro video. Así que presten muchísima atención a todo lo que se hablará en este video. Muy bien, iniciaremos hablando un poco sobre qué son los desastres, qué es vulnerabilidad y qué es una amenaza. Los desastres son escenarios que son creados por nosotros los humanos. Es decir, que esto es debido a nuestras acciones, porque toda acción tiene una reacción, ¿verdad? Nosotros, si no cuidamos el medio que nos rodea, tarde o temprano esto nos va a venir a afectar a nosotros mismos. Un ejemplo de ello podría ser cuando nosotros tiramos basura, ¿verdad? Tiramos basura en las calles y cuando hay grandes tormentas como la del año pasado, la tormenta Amanda, ¿qué sucedió? Las calles se inundaron demasiado. Los carros no podían circular debido a esto. Y se veían grandes correntadas de agua, ¿verdad? Todo esto por una acción que nosotros mismos hemos hecho. Y esta fue la consecuencia que pudimos observar. Muchos de nosotros vivimos esto presencialmente. Otros solo lo vimos mediante la televisión. Algunos fuimos más afectados y otros menos afectados. Pero es muy importante que seamos conscientes, ¿verdad? Porque lo que nosotros realicemos puede venir a afectar no mañana, no pasado, no en un mes. Podría ser que dentro de un año, dentro de 10 años y así sucesivamente. Un ejemplo de un desastre que puede ocurrir debido a nuestra acción sería el construir casas en terrenos no adecuados. Por ejemplo, cerca de un barranco, en las faldas de un volcán, en las orillas de un río, entre otros. Todo esto puede venir a afectar tarde o temprano. Por ejemplo, se puede derrumbar el barranco y poco a poco la colonia, comunidad va cayendo, ¿verdad? Esto se aprecia en muchos lugares. ¿Por qué? Porque nosotros no somos previsores de lo que va a suceder. Simplemente decimos, en este lugar voy a realizar mi casa. En este lugar quiero vivir. Pero no nos ponemos a pensar en las consecuencias que puede tener el vivir en las faldas de un volcán, en la orilla de un río y así sucesivamente. Todo esto es muy importante. Luego tenemos el concepto de amenaza. Las amenazas consisten en la posibilidad de que en un tiempo determinado o en un lugar donde nosotros habitemos se presenten un fenómeno natural con una intensidad que pueda afectar grandemente a la población.
tiene mucha relación con el ejemplo que les estaba brindando anteriormente. Nosotros al construir, por ejemplo, una casa cerca de un río, tenemos la amenaza de que en época de lluvia abundante se salga de su cauce y se pase llevando nuestra casita, ¿verdad? Y así otros ejemplos. También tenemos lo que es la vulnerabilidad. ¿Y qué es la vulnerabilidad? Pues esta consiste en conocer a qué está expuesta la comunidad. El saber que si nos enfrentamos a un fenómeno, ya sea natural o un desastre provocado por el hombre, las consecuencias que puede traernos. Y así sucesivamente. Por aquí les presento una imagen. Vemos una amenaza, una vulnerabilidad y un riesgo. ¿Cuál sería la amenaza? La amenaza es ver o presenciar una inundación. La vulnerabilidad es vivir al lado de un río. Y el riesgo es que este río salga de su cauce y pase llevando nuestras casitas. Y peor aún, se lleve a uno de nuestros seres queridos. Porque lo material lo podemos recuperar, pero la vida de un ser querido no se puede recuperar. Es por eso que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y prestarle mucha importancia a estos temas de prevención de riesgo. Cuando nosotros hablamos de prevención de riesgos, nos referimos a que esto es un proceso que nos ayuda a prepararnos para un riesgo, ¿verdad? Ya sea de origen natural o uno que es provocado por nosotros mismos, que sería un desastre. La gestión de riesgos es, como les estaba mencionando, lo que nos prepara para posibles situaciones. No quiere decir que el día de mañana va a suceder esto. Puede ser que pase dentro de un mes, dentro de una semana, un año. Nosotros no sabemos cuándo se van a presentar. Porque los desastres naturales no los podemos controlar aunque nosotros queramos. Vemos que las personas pronostican el tiempo, ¿verdad? Pero ellos no nos pueden decir: hoy, dentro de un minuto, va a haber un temblor, ¿verdad? O dentro de 5 segundos va a hacer erupción el volcán de San Miguel, ¿verdad que no? Por eso se dice que no se pueden controlar, simplemente se pueden predecir, pero no se controlan, están fuera de las manos de todos nosotros. Es por ello que es muy recomendable que nosotros tengamos un plan familiar de emergencia, el cual tiene algunas sugerencias que nosotros deberíamos de cumplir en nuestras casitas con mamita y papito o la persona que viva con nosotros. Y a continuación se los presentaré. Plan familiar de emergencia. Este es muy importante para todos y todas, ya que nos ayuda a estar preparados para cualquier situación de riesgo, porque la seguridad empieza en casa. A continuación, les presentaré algunas sugerencias para llevar a cabo este plan. Número 1. Es muy importante que nosotros preparemos una mochila básica para emergencia. Esta nos ayudará a sobrevivir y a llevar de la mejor manera las situaciones de riesgo. Dentro de esta podemos encontrar, o mejor dicho, debemos encontrar lo que es el botiquín de primeros auxilios. Dentro de este debe haber alcohol, vendas, agua oxigenada,
guantes de látex, mascarillas y también medicamentos de reserva, si algún miembro de nuestra familia lo necesita. Estos deben ir juntos a la receta médica, ¿verdad? Algunas enfermedades que necesitan de medicamentos constantes son las personas alérgicas, las personas crónicas, entre otras. También dentro de nuestra mochila debemos de llevar agua para poder mantenernos debidamente hidratados. De la misma manera, debemos de llevar un juego de ropa para poder cambiarnos si es que nos quedamos en un asilo. También la linterna y radio a pilas. También es muy importante que nosotros llevemos nuestros documentos de identificación. Estos deben estar guardados en una bolsa plástica, ¿verdad? Para poder protegerlos. Aquí también debemos incluir lo que son los artículos de higiene personal, como lo es el papel higiénico, la pasta de dientes, nuestro cepillo, peine, entre otras cosas. Y como último punto, pero no menos importante, dentro de esta mochila debemos de guardar alimentos enlatados o deshidratados. Esto según la cantidad de integrantes de nuestra familia. Número 2. Debemos asegurarnos de que niños, niñas, personas con discapacidad y adultos mayores lleven consigo un contacto de emergencia. Además de esto, una identificación sobre las condiciones médicas de cada uno de ellos. Es decir, que ésta debe llevar si tiene alguna enfermedad crónica, alguna alergia, ya sea a medicamento o a algo de su entorno, entre otras cosas. También dicha identificación debe de llevar el nombre del propietario, o sea, del portador, y todo esto beneficiará para evitar que las personas se pierdan y si llega a suceder, las puedan encontrar con mayor rapidez. Como tercer y último punto, pero no menos importante, tenemos la identificación de rutas de evacuación, zonas de seguridad, puntos de reunión y salidas de emergencia en nuestra casita. Todo esto nos ayudará a poder enfrentar de la mejor manera cualquier desastre. Como ya sabemos, estos son inesperados y el tener preparadas todas estas zonas nos ayudará a evacuar con mayor facilidad. Al haber preparado cada uno de estos puntos, tendremos listo nuestro plan de evacuación familiar y seremos una familia preparada para enfrentar cualquier amenaza. Después de haber visto las sugerencias que debe de tener nuestro plan de seguridad familiar, es importante que no solo las conozcamos, es importante que las pongamos en práctica. Y por ello les quiero presentar un pequeño video que nos habla sobre, o nos presenta la situación de una determinada comunidad que está viviendo un temblor. Préstenle muchísima atención. Temblor, temblor. Un hermoso día en Quito. Nadie podía imaginarse que en segundos la tranquilidad de esta bella ciudad podía verse alterada. ¡Temblor! ¡Temblor! ¡Uy, no! ¡Uy, una réplica! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esto es el fin! ¡Temblor! ¡Uy, creo que ya pasó! ¡Ay, qué susto! Cálmese, Marian. Mire, ya pasó, ya dejó de moverse. Lo primero que hay que hacer es actuar con tranquilidad. ¿Cómo que tranquilidad? Si me estaba cayendo la casa encima. ¡Mire cómo tiemblo! Y dígame usted, ¿qué sacaba usted con gritar y correr?
Podía caerse, romperse una pierna. En estos casos, aunque sintamos pánico, hay que pensar qué podemos hacer para que el desastre sea menos grave. Por ejemplo, ¿dónde está su mochila de emergencia? ¿Qué mochila? ¿Acaso me iba de viaje? Ay, usted y sus cosas. Es recomendable tener lista una mochila con la copia de los documentos, comida que no se dañe, agua y una muda de ropa. ¿Qué fue, vecinos? ¿Sintieron el temblor? ¡Qué susto! Yo ya estaba con la radio, la linterna, el botiquín, un botellón de agua y todo lo de mi mochila listito. ¿Usted también se iba de viaje? No se burle, vecina. Estas cosas son utilísimas en caso de que la cosa vaya en serio. Todo es necesario. Con el radio de pilas nos podemos enterar de qué está ocurriendo y qué debemos hacer. Y el botiquín es obvio, Marian, por si acaso cualquier golpe o herida. Oiga, y otra cosa, si en la casa hay personas que tienen alguna enfermedad, deben tener las medicinas que les ha recomendado el médico. En caso de temblor, si se puede, hay que salir, pero tranquilito, sin hacer escándalo. Hay que alejarse de las ventanas porque los vidrios pueden explotar. Es que el rato de los sustos uno se olvida de todo, Pedro. Debemos conversar sobre eso porque nunca se sabe y debemos estar preparados. Hola, vecinos. ¿Sintieron el temblor? Yo estaba en el 5º piso y se sintió horrible. La gente salía como loca. Les pedí que no bajaran en el ascensor, sino por las gradas. Claro, porque los ascensores se pueden atascar, desprenderse y caer. Y hasta ahí nomás llegan. Hola, vecinos. Están reunidos para el temblor. Estuvo heavy, ¿no? Yo me triqué mucho, pero algunos panas temblaron bastantazo. Como la espumilla que vende doña Marian. Hola, Vanessa. Hola, Felipe. Estamos aprovechando para conversar sobre los riesgos que tenemos en el barrio. Y a propósito de eso, yo quiero proponerles que hagamos un plan de emergencia de nuestro barrio y así sabremos qué debemos hacer en caso de un temblor. Muy buena idea. Sí, me parece. En este barrio ya han dado los primeros pasos para protegerse en caso de algún desastre. ¿Qué les parece si todos seguimos su ejemplo? ¿Qué tal si también ustedes se organizan en su barrio? Así tendremos... Muy bien, niños. Espero que le hayan prestado mucha atención a el cuento que les presenté anteriormente. Ahí podíamos ver que había un gran temblor, ¿verdad? Podíamos ver la reacción de diferentes vecinos. Podíamos ver que la primera vecina, llamada Marian, estaba muy alterada por la situación. Ella no conocía nada sobre la prevención de riesgos, ¿verdad? Luego vemos al primer vecino que Marian se encuentra, que es Pedro, ¿verdad? Que le dice que guarde la calma y si tenía su maleta lista, ¿verdad? Y ella, muy sorprendida, le dice que ella no se va de viaje. ¿Pero por qué es esto? Porque ella no conoce nada de prevención de riesgos, ¿verdad? Luego observamos al siguiente vecino, que lleva su maletín y muchas de las cosas que les mencioné anteriormente, ¿verdad? Llevaba medicina, llevaba linterna, agua, entre otras cosas. Y así sucesivamente iban apareciendo los demás vecinos. Luego observamos a una vecina que decía que ella estaba en un 5º piso y las personas muy alteradas querían bajar por el ascensor. Cuando ustedes se encuentren en un edificio muy alto, deben optar en primer lugar por guardar la calma, ¿verdad? Guardar la calma, no bajar nunca por el ascensor, porque ya escuchamos al señor Pedro del cuento, que nos decía que se corre más peligro en el ascensor, porque las puertas se pueden atascar, el ascensor se puede desprender y hasta ahí quedamos, ¿verdad? Es por ello que es importante que nosotros tengamos en cuenta todos estos puntos importantes. En esta comunidad ya se estaban poniendo de acuerdo para realizar un plan de prevención, ¿verdad?, ante los riesgos. Y yo los invito a que ustedes puedan realizar uno en su casita o en su centro educativo para evitar alguna pérdida
de compañeritos o familiares en estos lugares, ya que al poner en práctica todo lo que les he mencionado anteriormente, nos beneficiará grandemente para disminuir lo que es la vulnerabilidad, ¿verdad? Disminuir las pérdidas que nosotros tengamos con respecto a la vida humana, que siempre será la más importante, porque a pesar de que cuesta mucho, las cosas materiales se pueden reemplazar poco a poco. Yo sé que cuesta mucho y sus papitos van a sentirse muy tristes por esto, pero lo más importante es cuidar la vida de cada uno de ustedes, de sus mamitas, de sus papitos, de sus abuelitos, hermanitos, entre otras personas, ¿verdad? Esto siempre será lo primordial, porque aunque cueste, las pertenencias materiales se pueden recuperar con el pasar de los años. En cambio, la vida de cada uno de ustedes, no. Y eso es lo más importante. Por eso los invito a que tomen en cuenta todo lo que les he mencionado en esta clase. Espero que le hayan prestado mucha atención, les haya gustado mucho, cuídense mucho y nos vemos en otro video.